Dijo un autor que las aflicciones de los piadosos los hacen mejores, mientras que las aflicciones de los impíos los empeoran. Los piadosos, por ejemplo, en la aflicción oran más. Salmo 130, 1 y 2. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Mientras que en las angustias los impíos blasfeman más. ¿Sí nota? En la angustia los piadosos oran más, pero en la angustia los impíos blasfeman más. Eso es lo que dice Apocalipsis 16, 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. De manera que cuando Dios, hermanos, nos permite que seamos pisoteados por la aflicción, entonces, ¿qué sale de nosotros? No sé, por aquí cerca, en nuestras montañas, en Bogotá, hay a veces, no sé si usted jugó de pequeño, los que vivieron, con unas pepitas que bota como el eucalipto, que parece una campanita, ¿sí? Cuando usted la pisaba, olía, pero también hay una matita planita que parece una arveja. De la pisa, ese tiene un nombre coloquial que no vamos a decir aquí, pero hermanos, eso huele como yo recuerdo que estudiaba cerca de una montaña y usted cree que qué hacían nuestros compañeros los días de examen. Hacían eso para desalojar el salón, pero no funcionó la mayoría de veces. Igual tocaba hacer el examen con ese olor. Bien. Hermanos, cuando Dios, por así decirlo, nos pisotea con la aflicción, va a salir una fragancia, dependiendo quién sea usted. Si usted tiene un corazón amargo, si usted tiene un corazón desagradecido, pues la fragancia va a ser esa, algo malo. Pero los creyentes, cuando el Señor los pisotea con la aflicción, sale una fragancia de gracia, pues su corazón es agradecido, conocedor de la bondad de Dios, creemos en la sabiduría de Dios, y estas cosas salen del corazón. Una de las cosas más hermosas de ver, yo mismo lo he experimentado como pastor, se supone que usted va a un velorio ¿a qué? A animar al doliente. Yo tengo este recuerdo varias veces y alguna vez fui buscando consolar al doliente, cuando fue el doliente el que resultó dándome un testimonio suyo y animándome en la fe. Bajo las mismas circunstancias en el que un corazón bondadoso, aquí hablo de un corazón que ha sido producto del trato de Dios, saca una fragancia de gracia, un corazón carnal o un alma negligente, de allí salen todas las contaminaciones con que nos contaminamos, porque recuerde que el hombre no es contaminado con lo que entra a su organismo, sino con lo que sale de su propio corazón. Podemos saber que estamos sufriendo las aflicciones correctamente cuando éstas nos hacen más humildes. ¿Usted quiere saber si ha sufrido bien? Pues mírese después de la aflicción cómo sale. Si sale más brioso o sale más humilde, cuando nos vamos conformando más al estándar del carácter de Cristo. Mire que cuando uno es adolescente, hablo en el caso de los hombres, uno tiene una fecha, no sé, cuando empieza, y lo digo con respeto, hermanos, no para burlarse de nadie, pero uno dice, me empieza a salir un pelito de la barba. Uno, siempre es uno al comienzo, y usted se siente animado. ¿Por qué? Porque usted dice, estoy creciendo. ¿Está viendo algo en usted que antes no estaba? Antes era un mucílago, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Sí, una
una pelusa, un pelugo. Bueno, eso. Pero usted dice, esto ya es de color original, del que es. Usted se anima. Cuando usted sufre, usted no se alegra en mirar hacia atrás y decir, doy gracias a Dios porque antes esto mismo, mire, me hubiera acabado o mire, yo antes por menos me revolvía yo y estoy tan agradecido porque usted no se atribuye la honra, sino que usted dice, estoy tan agradecido de ver una identificación con Cristo, porque ahora soy semejante a Él un poco más. Yo no era así antes y le doy gracias a Dios que hay un rasgo del carácter que se va formando en mí, o que usted tenga más capacidad de contentamiento, o cuando nuestra fe se robustece, o cuando buscamos más a Dios. Y allí podemos saber que estamos aprendiendo a sufrir, hermano, aprendiendo, le digo, porque esto nos va a durar toda la vida. La última lección, el último examen se va a llamar la muerte, ¿sabe? O sea, ninguno de nosotros ha hecho la plana. O sea, la haremos allá, en ese momento. Así que le digo que es aprender a sufrir, y usted debe considerar esto, pero también podemos saber que no estamos afrontando de manera piadosa nuestra aflicción si nos vuelve peor. En lugar de hacernos crecer en algo, nos retrocede o usted empieza a ver cosas que supuestamente usted ya había superado o nos vuelve de mal carácter, hace resurgir la carne, nos hace pensar mal o actuar mal o desdibujamos el carácter de Cristo en el alma. Por sus frutos usted conoce cómo sufre, si como un creyente o como un carnal. El fruto se lo dice. ¿Cómo quedó después? ¿Cómo quedó después? ¿Con el rostro más limpio, con la vestidura más limpia o retrocedió, salió de usted cosas que hoy le avergüenzan? Por eso usted debe considerar estas cosas que estamos estudiando para el beneficio de su alma. Hoy veremos los dos últimos distintivos de cuando nuestras angustias y penas se vuelven pecaminosas. Y la sexta es que nuestras penas exceden los límites debidos, porque les recuerdo que sufrir es válido, dolerse es válido, pero esto puede tener un exceso. Sabemos que esto ha excedido los límites cuando estimulamos y provocamos nuestras pasiones voluntariamente. Cuando nosotros mismos estimulamos nuestras pasiones voluntaria y continuamente. Hemos aseverado, hermanos, que si las penas no son gobernadas por nuestro carácter, por este carácter trabajado por el Espíritu de Dios, las penas gobernarán nuestras vidas. O usted las domina por el Espíritu de Dios, o las penas lo dominan. Y cuando las penas nos dominan, cuando son las penas o las angustias las que gobiernan nuestra vida, pueden mover nuestras almas de maneras insensatas para nuestra propia destrucción. Es extraño, hermanos, encontrar cómo las personas afrontan ciertos dolores. Hay algún tipo de tendencia interna a mortificar no el pecado, sino nuestra propia alma con el dolor, entienda. Esto es que cuando sufrimos de alguna manera, pero insensata, hermano, lo que pasa es que es tan común, que cuando estamos sufriendo, la manera de afrontarlo es mortificándonos nosotros mismos y estimulando todo tipo de dolor nosotros mismos, no mortificando el pecado, sino angustiando más nuestra alma con el dolor. Se puede concluir por la vía de la observación que muchas personas en el sufrimiento voluntariamente se propinan más dolor. ¿No le parece loco? Pero eso
es tan común que yo creo que no necesito ni siquiera justificar este punto, de cómo en el dolor voluntariamente nos propinamos dolor, mortificándonos, hiriéndonos con el recuerdo o con la experiencia dolorosa que estamos afrontando. Les he enseñado, hermanos, que hay un tipo de duelo legítimo, pero hay un tipo de duelo que nos lleva a recordar o revivir o considerar de cerca la aflicción que puede exceder un límite y es cuando el duelo consiste en quitarnos constantemente la costra del alma para afligirnos voluntariamente. ¿Se ha visto que lo hacemos a veces? Ya la herida está sanando, pero no sé por qué nuestra uña tiene una fijación con las costras. Empezamos, ¿usted sabe qué le duele? ¿Usted sabe qué le duele? Pero se la quita. Pero en el alma es más duro, ¿no cree? Y entonces tenemos el duelo, es el tiempo que Dios nos ha dado para lidiar con muchas cosas, para sufrir, sí, para empezar a hallar consuelo, pero para muchas personas el duelo consiste en que cada vez que la herida empieza a sanar, van allá y quitan la costra para revivir de cerca y afligirse voluntariamente por las cosas que se supone deben empezar a sanar y a superarse. ¿Le ha pasado? Cuando Lázaro murió, Marta salió a encontrar al Señor. Luego se le informa a María, que estaba allí en un cuarto con muchas personas llorando, se le informa en secreto que el maestro venía. Y dice la Biblia en Juan 11:31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Aquí está un retrato de lo que todos pensamos que somos capaces de hacer. Cuando vieron que María salió corriendo, ¿qué imaginaron todos que iba a hacer? La estábamos consolando, nos estaba yendo bien con ella. Ya lo estábamos logrando. Y ahora alguien le dijo algo al oído, salió a correr al sepulcro a martirizarse. Entonces que todo el mundo dijo, pues camine, porque si se va a martirizar, pues acompáñemela. Mire cómo es de natural hacer esto para nosotros. Ellos pensaron de María lo que es común en los espíritus atribulados, a los que no les basta ya el dolor, sino que tienen que ir a seguir viendo el motivo del dolor para seguir llorando, aunque ya era momento de estar siendo consolados. Como dijo Juan Calvino de este episodio, dice, esto es muestra de aquellos que buscan provocar su propio dolor yendo al sepulcro a mirar a menudo el cuerpo muerto. Sí, quítele el muerto, pero cualquier sea la aflicción. Esto es muestra de aquellos que provocan su propio dolor. ¿Cómo? El Señor les está proveyendo consuelo, pero ellos no. Tienen que estarse una tarde a solas, ojalá con música deprimente, o a oscuras preferiblemente, o sin comer, ojalá, o sin dormir, para revivir, para traer, para levantar cualquier piedra, lo hayan pensado o no, pero deben buscar una cuchilla para el alma, porque no puede ser que estén superando las cosas. La encontré debajo de este recuerdo, debajo de esto, y sacan sangre de su propia alma. Hermanos, el dolor tiene un límite, el duelo tiene un límite, pues cuando los tiempos de dolor van pasando, haríamos bien en empezar a abandonar con sabiduría aquellas cosas a las que voluntariamente nos volvemos para revivir el dolor.
Dios lo consuela, Dios nos consuela a todos. Y en la medida que Dios lo va consolando, es mejor que vaya dejando aquellas cosas que usted en su pecado va y desentierra otra vez para propinarse un dolor. Pondré el ejemplo de la muerte. ¿Por qué me gusta colocar el ejemplo de la muerte? No porque sea amable hacer esto, sino porque es el peor mal. ¿Me hago entender? Es la peor aflicción, por así decirlo, que usted puede experimentar si se muere alguien amado por usted. Personas que pierden un ser querido voluntariamente van a mortificarse viendo los restos de sus seres queridos. Es más, estoy casi seguro que si se les diera la opción de que jamás ese cuerpo fuera enterrado y que el féretro estuviera abierto siempre, ellos optarían por eso en lugar de enterrarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir allá a mirar. Tienen que estar ahí para revivir el dolor. A menudo este tipo de personas se recuerdan sus palabras. En las fechas especiales arruinan todo gozo por andar recordando. Por ejemplo, ¿qué edificante puede llegar a ser esto en la vida? Estamos pasando de un año a otro y entonces estamos en plena cena y dicen, ¿cuántos años tendría mi tío, mi abuelo, mi hijo? ¿Cuántos años? ¿No era una cena alegre, hermano? ¿No era una cena para recordar las bendiciones de Dios? Pero ¿qué hace el espíritu amargado? Es que él no puede ser consolado, no. Él tiene que sufrir. Él tiene que sufrir, él tiene que sangrar. Y todos van a sangrar conmigo, téngalo por seguro. Porque si yo sufro, todos sufren. Esto es carnal, hermano. Hay que llevarlo a la cruz de Cristo. Yo no estoy diciendo, hermanos, que el que ha perdido un ser querido debe borrarlo de su memoria. Nunca lo haga. Nunca lo haga. Eso fue un don que Dios le dio. Pero estoy diciendo, hermanos, cómo nosotros nos negamos al consuelo que Dios nos da para buscar debajo de cada cosa un pretexto para el dolor. Mire esta edificación, la foto, ahí justo, porque no hay fotos de los vivos, ¿verdad? Siempre está la foto del muerto. ¿Ve? Que nos gusta no celebrar la vida, sino la muerte, por supuesto. ¿Cómo se vería hoy? ¿Cómo estaría de grande? A usted no le importa que tenga 8 hijos vivos. A usted le importa es cómo él se vería. Y usted daría todo por un abrazo del muerto, no por los 8 vivos. ¿Sí o no? ¿Qué tipo de insensatez puede llegar a ser esto, hermanos? De usted rascar sobre su propia herida, aún la que ya sanó, para hacerse sangrar. Recuerdo lo que decía para estas fechas, muy apropiado para un cumpleaños, ¿no cree? Nos hemos reunido para el cumpleaños suyo, por ejemplo, y usted sale con esta perla. Recuerdo lo que Pa o Ma o Pepe o Juan decía para estas fechas. Oh, hermano, yo no sé como invitado qué cara poner, si ponerle atención o decir, trágame tierra, aquí no quiero estar, porque este o esta se va a echar a llorar incontrolablemente, arruinando este bello momento que debimos aprovechar para celebrar que estaba vivo. Pero entiendo lo que le quiero decir cuando voluntariamente traemos dolor a nuestra vida. Ahora usted lo puede pensar y hay cosas, y hay espacio para cada cosa, me imagino, que en otra conversación usted puede decir, yo recuerdo que papá decía, o yo recuerdo que está bien, pero lo que estoy diciendo es traerlo a memoria con ese fin de que usted tiene que arruinar cada momento feliz, cada consuelo, cada progreso que Dios le da. Usted no puede vivir en la fe, usted tiene que vivir llorando y haciéndose daño y mortificando no el pecado, sino usted mismo. Está bien guardar memoria de ellos, hermanos. Y a veces por cuestión de peso para edificación se pueden revivir asuntos, por supuesto. Lo que no es lícito
es hacerlo con el fin de provocarse dolor, de llamar el llanto, de llevarse usted mismo a la depresión, al desasosiego y al desconsuelo. Nuestra piel es algo resistente, ¿verdad? Pero cuando se quema, queda supremamente sensible. Usted quemado, tal vez ampollado, ha arrimado la mano, no tan cerca, pero es más sensible aún. Usted resiste más sin ampolla, pero a veces usted mismo dice, uy, y eso que está lejos. ¿No nota que la parte más quemada es más susceptible a acercarse al fuego de nuevo? Bueno, ¿y por qué después de una herida que Dios nos hizo pasar, quisiéramos volver al fuego, a resentirnos nuevamente? Es que con su mano usted opera de forma distinta. ¿Por qué con su corazón, de donde brota la vida, usted es más insensible? Y lo vuelve y lo arrima al fuego. Y se quita la ampolla, pero usted sangra porque sangra. Oh, hermanos, John Flavel afirma que muchos hacen esto para frotar la herida y sacar sangre fresca de ella, pinchándose con algunas pequeñas circunstancias triviales, pero hirientes. Él dice, he conocido a muchos que se sientan a hablar de los rasgos, las acciones y los dichos de sus hijos durante horas y lloran al repetirlos, y eso durante muchos meses después de que se haya ido. Así mantienen la herida continuamente abierta y atormentan sus propios corazones sin ningún beneficio para ellos. Guardan un mechón de pelo o cosas irrisorias de ese tipo con el fin de renovar su dolor diariamente al mirarlo. ¿Conoce casos? Mire, hermano, por la misericordia de Dios, usted no guarda el mechón. Es lo que le digo. ¿Sí? Pero que sea común, no lo hace válido, no lo hace lícito. ¿Cuándo saldrá de su dolor? O sea, ¿qué quiere comprobar, hermano? ¿Qué quiere comprobar? ¿Que eso duele? ¿No lo ha comprobado ya bastante? ¿Por qué no quisiera comprobar el consuelo de Dios? ¿Por qué razón al revés? ¿Por qué en vez de gustar y ver qué bueno es Jehová, por qué a usted le gusta gustar y ver qué feo es el dolor? ¿Que no lo sabe ya? Insistimos, hermano, yo no estoy diciendo que todo el que habla o recuerda la acción de un ser querido es porque quiere torturarse. No, hermanos, hay gente que el Señor les ha dado gracia y han superado y va para adelante. No estamos diciendo que debamos olvidar o dejar de sentir. Me imagino que cuando yo me he perdido un ser amado cercano de la primera línea, y quizás sí, pero no con tanta comunión, pero me imagino, hermano, que uno nunca deja de amar y de sentir. Nunca. O si no, seríamos fuera de la imagen de Dios, ¿me hago entender? Seríamos como el perrito que perdió su cría. ¿Ha visto un gato cuando pierde su cría? Pues ni piensan, ¿no? Porque no tienen razón. Sí, puede comérselo, sí, como hacen los gatos. No tenga esta charla antes de comer, esta noche, antes, ¿verdad? Pero, ¿qué provecho hay? Usted debe pensar, hermano, ¿en qué provecho hay? Dice la palabra de Dios que nuestras palabras deben estar como sazonadas con sal, qué rico, para que sea de provecho para quienes la escuchan. Pregúntese, querida mamá, ¿esa conversación de revivir eso le hará bien a sus hijos? Usted, hijo, piense, ¿esa conversación le hará bien a su madre? ¿A la iglesia le hará bien? ¿Es de edificación? ¿Dará gracia? ¿Qué provecho hay en revivir estas cosas? Usted fue herido, sí, usted fue herido, Dios lo permitió hace mucho tiempo, puede ser. ¿Hay algún provecho en volver a revivir y ir debajo de cada piedra para mirar qué encuentra de nuevo allí? ¿Qué piensa que encuentra debajo de cada piedra de un episodio feo? Dolor, hermano. ¿Qué quiere? Pues más espinas es lo que va a encontrar.
¿Sí o no? Sí. ¿Se vuelve mejor cristiano después de eso? Te lloró, se deprimió, lloró, se pegó su llorada, se pegó su deprimida. Y luego cuando vuelve, ¿cómo vuelve? ¿Como mejor cristiano? No, usted debe testificar que no, que esas cosas dañan el carácter, dañan la fe, son destructivas para nuestro corazón. ¿Acaso usted ha visto que cómo después de eso le da más ganas de orar y leer la Biblia? ¿No, verdad? No. ¿Desarrolla mejor su contentamiento, gratitud y consuelo? No, hermanos. ¿Acaso usted no tiene mejores cosas que hacer cuando Dios lo visita con la vara? Como que no tiene más que hacer que quitarse la costra. Es una tentación, hermanos, que todos tendremos de una u otra manera. No sacaríamos más provecho en escudriñar nuestros corazones. Imagínense, porque no ha pensado, ¿yo por qué me quiero hacer daño? ¿Yo por qué quiero mortificarme? Quizás esa pregunta sería interesante. Quizás lo que usted requiere es mucha atención. Usted quiere que todo el mundo en la casa viva alrededor suyo. Y por eso usted busca esa táctica para ganar la atención. Entonces, ¿qué debe trabajar usted? ¿En qué trabajaría usted? Si usted se descubre que a usted le gusta recibir la atención y el abrazo y el beso, ¿en qué trabajaría? Muy bien, en el orgullo. Uy, sí, señor. O sea que su atención vale todo. Así para recibirla tenga que usted botar sangre. ¿Sí? Como tan insensato que yo me doy cuenta que ustedes no me están poniendo atención, entonces yo me pego aquí y me saco para que todo el mundo me diga, ¡ay, qué le pasó! Y yo en mi interior digo, ¡ay, por fin Hermano, no. Entonces, ¿yo qué tendría que trabajar? Uy, hermano, yo soy muy orgulloso, porque me parece que pasar desapercibido no está entre mis presupuestos. Humilde, sencillo. No. Yo debo llamar la atención, como sea. ¿Qué puede haber, hermanos, en el corazón? No sé, hay tantas cosas. Hermano, en nuestro corazón es un laberinto. Hermano, un laberinto. Yo recuerdo que mi abuela tenía un jardín, que todavía lo tiene de hecho, pero antes me gustaba jugar a algo. ¿Usted nunca jugó a eso? ¿A levantar las piedrecitas del jardín? ¿Qué encontraba usted? Hermano, pero de toda clase, de todas. Unos usted se animaba a comérselo y otros no. No, otros no, ustedes eran suficientemente feos. Hermano, ¿qué quiere encontrar en su corazón? Eso, hermano. Pero usted no debería ser sabio, en vez de mortificarse por el dolor, debería decir, ¿por qué me quiero latigar? Es que o estoy abrigando un resentimiento secreto contra Dios. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser eso? ¿Qué de eso? ¿Por qué siempre voy a propinarme dolor? Mire, tendría usted más provecho, ¿no cree? Si pone a pensar en eso y no en lo otro. ¿Por qué? Porque si usted identifica qué es lo que le pasa, a usted le puede dar duro a esa corrupción. En esto aprendamos el ejemplo de Jacob. Yo creo que Abraham, Isaac y Jacob fueron salvos. La Biblia lo dice, ¿no? Él es Dios de los vivos, no de los muertos. Jacob es un ejemplo de ese típico creyente, digo típico, pero que es testarudo, hermano. Pero es que a cada 2 pasos tenía el Señor que ajustarlo con un par de varazos. ¿Sí? ¿Alguno se identifica? Usted identifica, aprenda de Jacob, 120 años. Mi vida ha sido larga y difícil de soportar. Bueno, el Señor dijo, yo lo llevo al cielo, lo prometo. Pero ¿cómo lo llevó? Mire, dándole, pero lo llevó. ¿Ya? Usted verá cómo quiere ir, si como Abraham o como Jacob. Pero bueno. Pero en esto aprendamos de la piedad de Jacob. Raquel, su esposa, recuerdo que tenía una amada, una más amada que la otra. Y Raquel, su esposa amada, la más amada, entró en lo que se conocen como los trabajos de parto. Eso está en Génesis 35. Con su segundo hijo. Su primer hijo era José. Dice la Biblia que Jacob amó a José más que a todos. Mal hecho, pero bueno, ese es su punto. Y aquí Raquel estaba dando a luz a su segundo hijo. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, pero mire la historia.
Génesis 35, 16 al 18, todo se complicó en el parto. Lo que más teme uno, ¿verdad? Lo que más teme uno. Ahí viene el Señor, a tratar con nuestra vida. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió Raquel en esto. ¿Sabe en qué aprovechó su último aliento? En llamar a su hijo Benoni. Esto es, hijo de mi tristeza. Pare ahí el relato, pare ahí el relato. Considere un momento que el dolor, el desfallecimiento, la angustia, puso en sus labios un nombre para su hijo con el que él sería recordado para siempre. Un nombre con el que no importa si su madre muriera, él sería el vivo recuerdo de la tristeza de una familia. Imagínense que le llamarle a su hijo, hijo de mi tristeza. Bueno, aquí en español tenemos un nombre pero femenino, se llama Dolores. ¿Sí? Imagínese ser usted el recordatorio del dolor, Dolores. Pero este caso era masculino, hijo de mi tristeza, mi tristeza. Imagínese usted llamar a su hijo así, mi tristeza, ven para acá. ¿Sí? A comer, hijo de mi tristeza. Ya nos tenemos que ir a ofrecer el sacrificio, hijo de mi dolor, y cosas así. Hermanos, miren lo que hizo una mujer en su dolor. Le legó a su hijo ese nombre. La muerte de su madre siempre sería recordada mientras este hijo viviera. No solo ella estaba en su angustia y dolor, de cierta manera estaba participando de forma irreversible a su hijo y a su familia en su dolor. Cuando un bebé vivo, ¿de qué es señal, hermanos? De alegría. Dice la Biblia que cuando el hijo nace es de alegría y no de tristeza. Aquí Jacob detuvo el asunto y corrigió la última petición de la madre, pues dice la Biblia, mas su padre lo llamó Benjamín, esto es, hijo de mi derecha. Mi próximo sermón se va a llamar así, hermanos. Benoni no, Benjamín. Oh, hermanos, Benoni no, dolor no, Benjamín. ¿Por qué no recordar, usted querido hermano? Esto le aplica a todos, hermano. Dios se puede acercar a su dolor y decirle, Benoni no, Benjamín. A cualquiera sea su dolor. Benoni no, no Benoni, Benjamín, Benjamín. Porque el dolor nunca dice la última palabra en nuestra vida, jamás. Para el mundo sí. La última palabra la dice el dolor, pero en un cristiano no. Después de que un cristiano sufre, siempre, siempre hay esperanza. ¿Por qué usted no recuerda su dolor? Piensa en ese dolor con el que usted se machaca la vida. ¿Por qué no recordar su dolor no como el día en que perdió esto y lo otro, sino como el día que empezó a entender? ¿Cómo recordó Job su dolor? Cuando estaba en su profundo dolor, él paró un momento, porque el Señor le hizo un par de preguntas. Yo no hubiera resistido la primera, yo hubiera querido que se abriera el mundo, porque el Señor le dice, bueno, vamos a hablar entonces a pares, ¿eso es lo que quiere? Muy bien, como usted es tan sabio, tan inteligente y tan eterno, ¿dónde estaba usted cuando yo fundé la tierra? No, después de eso, ¿usted qué dice? Pero mire cómo él dice de ese episodio. Oh, conozco, Señor, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hablaba yo palabras que no entendía. Cosas sin entendimiento que no comprendía, pero ahora
mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Mire, hermano, ¿por qué no Job pudo recordar el momento de su humillación como el momento de su dolor, pero decidió recordar ese momento como el día en que por primera vez vio a Dios y entendió? Vaya a su sufrimiento, y por qué no recordarlo como el día, no como el día, yo recuerdo ese día que perdí. ¿Por qué no lo recuerda así? Ese día empecé a entender. Ese día, cuando el Señor me visitó con dolor, no lo recuerde como el día que le dolió tanto, sino como el día en que el Señor le dijo, hijo, a madurar, camine. Vamos ya, no más niño, vamos adelante. ¿Por qué no recordar su humillación como el día en que empezó usted a guardar sus mandamientos? Ese día de su humillación profunda, ¿por qué no recordarlo también así? Ese día empecé a temblar ante sus mandamientos. Benoni, no. Benjamín. ¿Por qué no recordar la aflicción para decir, bueno me es haber sido humillado, porque ahora guardo su palabra? El corazón de un cristiano no puede volverse voluntariamente al desconsuelo, menospreciando la ternura del Señor al restaurarlo. Recuerde este principio en labios de Thomas Watson. Cuando la aflicción o la muerte sobrevienen al impío, le quita el alma. Pero cuando la aflicción o la muerte sobreviene a un hombre piadoso, solo le quita su pecado. La vara es santificada cuando actúa con esa bondad. Huya de mortificarse voluntariamente con sus dolores. Recuerde, Benoni, no, Benjamín. Y por último, hermanos, nuestras penas son pecaminosas cuando ensordecen nuestros oídos a todas las palabras saludables y oportunas de consejo y consuelo. Cuando usted puede saber que su manera de afrontar el dolor es pecaminosa, cuando ensordecen nuestros oídos a todas las palabras saludables y oportunas de consejo y consuelo. Esto es, hermanos, cuando el dolor o la aflicción hacen que cerremos los oídos a las palabras de gracia y consuelo que se nos ofrecen para nuestro alivio y apoyo. No es sabio ni bueno blindar el corazón a las palabras de consuelo. No es bueno poner distancia entre nosotros y nuestros consoladores piadosos. No es bueno rehusar el recibir ánimo de parte de los que se compadecen de nosotros. No es bueno buscarle el pero a todo camino sugerido para superar el dolor. Esto es otro laberinto o parte del laberinto de nuestro corazón. Es que cuando sufrimos, nosotros a veces blindamos nuestro corazón a cualquier palabra de consuelo. Es decir, dígame lo que quiera, arguménteme como quiera. ¿Sabe qué va a hacer su consuelo? Va a pegar en mi blindaje y no me va a afectar. ¿Sabe qué es pecaminoso? Que Dios levante consoladores en el día de nuestra aflicción, ¿sí? Amigos, hermanos, y usted haga distancia, ponga distancia entre usted y los consoladores que Dios envía. Es pecaminoso rehusarse a recibir ánimo de parte de los que se compadecen de nosotros. Es pecaminoso hallarle el pero a todo camino sugerido para que abandonemos el dolor. En Jeremías 31:15, lo citaré en la Biblia de las Américas, pero no importa si usted la lee en Reina Valera, dice Jeremías 31:15, así dice el Señor, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo, Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen.
Es una figura retórica. Es como si Raquel, que para el momento de Jeremías llevaba mucho tiempo ya muerta, es como si Raquel se levantara para llorar al ver la destrucción del pueblo de Israel. Jeremías es el profeta que ve con sus propios ojos cómo el pueblo de Israel es destruido y llevado al exilio. Y esto es una forma de decir, si Raquel se levantara de los muertos, lloraría por todo el juicio y la destrucción que ve a todos sus hijos. Pero el punto es esto, que el profeta dice que Raquel llora por sus hijos, pero rehúsa ser consolada. El punto es que ella no se dejará consolar y no habrá nada que la alegre, salvo que le devuelvan a sus hijos. ¿Posible? No. Pero mire el punto que puso. Seré consolada hasta que me devuelvan mis hijos. O sea, ¿cuándo? Nunca. ¿Sí? Vamos a suponer que usted sufre una pérdida, usted cae en depresión. En su corazón dice, la única forma en que yo estaré consolado es si Dios me vuelve a dar lo que me quitó. Él puede hacerlo. Y bien puede no hacerlo. Eso es rehusarse a recibir el consuelo. Tenemos un segundo ejemplo cuando Moisés, está en Éxodo 6, cuando Moisés, luego de 40 años en el desierto, por mandato de Dios, va a visitar a sus hermanos para anunciarles que Dios ha oído sus plegarias. Era portador de buenas nuevas. Visita a sus hermanos, quiere darles esperanza. Quiere decirles que Dios se acordó de ellos, que ahora es tiempo que Dios los va a sacar de Egipto. Es el evangelio, ¿no cree? Para ellos. Dios los va a librar. Pero en Éxodo 6:9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Mire, Dios manda a este hombre para animarlos, no con mentirillas. Anunciarles que ya Dios los había escuchado y que los iba a sacar. Pero dice la Biblia que ellos no escucharon. ¿Por qué? Porque la congoja, mire, tapó sus oídos. Tal y como comenta Matthew Henry, estaban tan absortos en sus problemas que no le hicieron caso. Estaban tan abatidos por su última desilusión que no le creyeron. Tenían tal pavor por el poder y la ira de Faraón que no se atrevían a moverse en lo más mínimo hacia su liberación. Tenga en cuenta, dice este predicador, que el desconsuelo a menudo quita las comodidades a los espíritus desconsolados a las que tienen derecho y son llevados a mantenerse en su propia luz. Las fuertes pasiones se oponen a los fuertes consuelos. Al complacernos en el descontento y la inquietud, nos privamos del consuelo que podríamos tener tanto de la palabra de Dios como de su providencia, y debemos culparnos a nosotros mismos si luego nos quedamos sin consuelo. Hermanos, ¿sabe cuando usted sufra? Escúchelo muy bien. ¿Sabe cuando usted sufra quiénes van a ser sus consoladores? Mírelos al lado. Mírelos al lado. Sí, hermanos, no son tanto, ¿verdad? No son tan pilos, ¿no es así? No es lo que usted quisiera, porque algunos dicen, no he encontrado piedad en esta iglesia. No he encontrado que me dé la talla. No, pues, ¿cómo le decimos? ¿Arcángel qué? ¿Querubín qué? Le decimos ahora. Tiene que ser humilde, ¿sabe? Tiene que ser muy humilde para ver en estos rostros los consoladores que Dios está entrenando para su sufrimiento y para el mío. Los levantará con palabras sabias de consuelo en el Señor.
Y es mejor que usted la reciba, porque Dios no va a mandar un ángel. Ya los ha mandado aquí, en carne y hueso, con creyentes de carne y hueso, de verdad, en sus debilidades para atenderlo. No nos conteste el teléfono, no importa. Usted se quedará solo. Desplácenos, tranquilo. Se le apagará la luz, ¿sabe? Y usted diciéndole, Señor, consuélame, consuélame. Bien él le pudiera decir, pero le he enviado a 100. Conteste el WhatsApp. Al menos. Diga, gracias por acordarse de mí. No sea ingrato. Él no va a ver gente mejor para usted. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y por mi parte, yo estoy muy agradecido. Por mi parte, estoy conforme que usted sea uno de mis consoladores. No por el dolor que vaya a tener, por los dolores que ya he tenido. Lo digo con conocimiento de causa. A veces nos privamos del consuelo. Y usted debería culparse usted mismo cuando se quede solo, por despreciar lo que Dios pone a su lado. Quizá un hijo que sufre, está esperando que ahí está su mamá cristiana, su papá cristiano. No, él quiere otra cosa. Él quiere cita con no sé quién. ¿Con quién quiere? Eso es lo que hay, amigos. Esos son sus consoladores. Un papá cristiano, una madre cristiana, un hermano cristiano, que lo ama tanto a usted, que pese a su torpeza de palabra como Moisés, viene y le dice, ánimo en el Señor, confíe en el Señor. Usted no sea altivo diciendo, el que sabe de sufrir. No sea altivo, hermano, no sea altivo, porque lo que le está diciendo es pura verdad. Lo que quiere que le diga, vaya, tómese una botella de aguardiente, ¿eso es lo que quiere? No, ¿verdad? ¿Qué quiere escuchar de una iglesia? Yo le pregunto, ¿qué quiere escuchar de una iglesia? ¿Qué quiere escuchar de creyentes? Vaya, haga esto, remójese en esto, venga esto. No, hermanos, de creyentes solo va a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Recíbalo con humildad, recíbalo. Puede llegar el momento en que nos gustaría recibir consuelo o escuchar una palabra de apoyo y se nos negará. Lamentaciones 3:16 al 19, ha quebrado, esto es Dios, ha quebrado con guijarro mis dientes. ¿Usted sabe qué es guijarro? ¿Sabe qué es guijarro? Ha caminado al lado de un río de muchas piedras. Eso es guijarro, la piedra chiquita, la piedra menuda, la que es así de río. Imagínense esa figura que nos pone a pensar Jeremías, como si Dios hubiera dicho, comer, coma guijarro. Usted lo muerde y se le quiebran los dientes. Pero Jeremías se sentía así. Usted leyó la descripción, ¿no? Él ha pasado sobre mí, me ha hecho esto, mi corazón. Y aquí dice, ha quebrado con guijarro mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Es una pena que el ajenjo y la hiel de la aflicción disgusten tanto a un cristiano que no pueda saborear en ningún momento la dulzura que hay en Cristo y sus promesas. Usted y yo, hermanos, debemos mirar todas las aflicciones de todas las maneras posibles. ¿Cómo Dios usa el sufrimiento para nuestro bien? Alguien acertadamente dijo, el pueblo de Dios no tiene una carta de exención de los problemas en esta vida. Mientras que los malvados se mantienen en azúcar, los piadosos a menudo se mantienen en salmuera. ¿Sabe qué es la salmuera? Bien, sal como rendida, ¿no? Interesante. Dice, mientras los malvados se mantienen en azúcar, los piadosos a menudo se mantienen en salmuera. Y pensé lo siguiente, hermanos. Aunque al gusto es mejor el exceso de azúcar,
para preservar las cosas, es mejor la sal. Cuando Dios lo meta en salmuera, Él lo está preservando. Porque si lo quiere podrir, lo mete en azúcar muy bien. ¿Qué es mejor para podrir algo? ¿Úntelo de dulce? Cuando Dios lo esté sometiendo en la salmuera, sí es feo, sabe feo. Era mejor probar el azúcar, ¿no? Pero hermano, cuando esté así, piense esto. Mi Señor me está preservando. Hermano, si Dios lo está limando, es porque todavía hay óxido. Déjese limar, que lo que le quita la lima no es nada bueno que hay en usted. Es todo lo que nos hace desagradables. Así que déjese limar, que lo peor que le puede pasar es que quede bien. Es decir, que sea conformado a Cristo. ¿Por qué estaríamos irritados? ¿Sabe? Después de que Jeremías dijo, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. ¿Sabe qué dice en el versículo siguiente, 21? Esto recapacitaré en mi corazón. Como que paró la quejadera, ¿verdad? Como que dijo, no, Señor ha hecho todo mal conmigo, mire, me pisó, me hizo esto, lo otro. Entonces dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. 2 puntos. ¿Qué recapacitó después de este dolor? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Llegue hasta allá, no se quede en el guijarro, vaya hasta allá, hasta el final. Nuestra humanidad es compleja, hermanos. La mente suele recorrer pasadizos complicados, oscuros. Su mente, trabajando indebidamente en el pasado, puede crear resentimiento. ¿Le da sentido esta frase? Su mente, trabajando indebidamente en el pasado, le puede crear resentimientos. Su mente, trabajando indebidamente en el presente, le puede estimular a la preocupación. Y la mente, trabajando indebidamente en el futuro, le puede llevar a la ansiedad. Todo en su momento, todo en su nivel. En nuestra vida, Dios nos va a conducir por asuntos que no nos dejarán vivir tranquilos siempre. Si Dios quitó un familiar, y aunque le guardemos respeto y afecto, habrá que dejarlo ir. Si Dios lo quitó, déjelo ir. ¿Ya? Si la mano sabia lo colocó tan lejos que usted no va a poder llegar a él, entonces, hermano, déjelo ir. Si Dios permitió que una amistad se alejara o que lo defraudaran o algo que finalmente le robaron pese a que usted hizo todo por recuperarlo, hermano, déjelo ir. Hoy leímos algo, una de esas cosas que no nos gusta en la Biblia. Tremenda obra de Dios que estaban haciendo Pablo y Bernabé, ¿no cree? Un momento así, mire, cúspide, como que todo salía bien. Llegó un momento donde dijeron, vamos a seguir en los viajes. Pablo dijo, vamos. Bernabé dijo, llevemos a Marcos. Pablo dijo, no, porque es un hombre cobarde, nos deja tirados el evangelio, etc. Bernabé dijo, no, llevémoslo. Pablo dijo, no lo llevamos, llevémoslo, no lo llevamos. Hermano, el asunto fue tan grande que esa vez y por mucho tiempo se separaron. No dice, hermano, si Dios quita, déjelo ir. Déjelo ir. Déjelo ir. ¿Duele? ¿Duele? Pero las cosas que Dios quita
luego de haber hecho lo legítimo para recuperarlo, y el Señor la coloca cada vez más lejos, déjelo ir. De lo contrario, usted lo va a tener aquí cerca, y su vida va a girar en torno no a lo que tiene, sino a lo que Dios le ha quitado. Déjelo ir. ¿Le quitó la reputación? Yo sé de eso un poquito. ¿Le quitó la reputación? A nadie le gusta, ¿sabe? A nadie le gusta. Déjela ir. Alguien aquí me molestó la otra vez. Pastor, ¿usted casa? Y él se adelantó a decir, pero problemas. Sí, bueno, gracias, oveja mía. Bueno, Dios le quitó la reputación. Hermanos, en un sentido, ¿sabe qué? Ya no tengo que perder. Ya no tengo reputación que cuidar, lo que le quiero decir. Ya puedo actuar libre, sin la presión de, ¿será que esto gusta o no gusta? No, ya no vivo con esa presión. Déjelo ir. ¿Sabe, hermano? Si el Señor le quiere, después de un José, darle un Benjamín, se lo dará. Así como nos conformamos con esto. ¿Usted se conforma con esto? Antes no tenía, ahora tengo. Gracias a Dios. ¿Ha traído consuelo? Antes no tenía hijos, ahora tengo, gloria a Dios. Antes no tenía dinero, ahora tengo, gloria a Dios. Sí, así como nos conformamos de venir de menos a más, ¿por qué no conformarnos con antes tenía, ahora no tengo? Ambas cosas vienen de la misma mano y punto. Así como usted antes no tenía algo que ahora tiene, y dele gloria a Dios. Si Dios algo que tiene se lo quita, dele la misma gloria a Dios, porque la mano es la misma. Dele gloria a Dios. Habrá cosas por las que tendremos que luchar, otras, hermano, déjelas ir. Déjelas ir. Es lo que queda, lo que debe ser motivo de atención. Escuche esto. Cuando el Señor estaba andando desfigurado por las calles de Jerusalén, le seguía multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Es decir, yo me voy. ¿Sabe por qué deben estar llorando? Por otras cosas. Sigamos adelante, hermanos. Cada día tiene su afán y su propio mal, pero cada día tenemos el suministro de gracia divina. Recordemos que el cielo no es aquí, pero aquí tenemos el cielo que debemos tener. ¿Cuál es el cielo que aquí debemos tener? A Cristo, su palabra, su salvación, los medios de gracia. Que Dios nos conceda abundante conformidad en Él y que todo palidezca delante de Él hasta que Él realmente, hermanos, sea nuestro tesoro. Oremos.